Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos este primer domingo del 2013. Gracias porque este primer domingo te lo estamos entregando a ti. Te entregamos nuestras primicias este domingo, Dios. Te entregamos este primer domingo al único que lo merece, al único que merece que le demos la alabanza, la adoración en cada instante, en cada momento. Recibe, Dios, nuestro culto, nuestra alabanza, nuestro servicio a ti, Dios, porque lo hacemos solamente para ti. Glorifícate, deleítate, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Padre Santo, que tú te engrandezcas este día. En el nombre de Jesús yo mengo en esta hora para que tú, Cristo, crezcas y hagas tu obra en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo, yo soy un árbol. Dígalo fuerte, yo soy un árbol que va a dar mucho fruto en este año 2013. Aleluya, claro que sí. Dígaselo a 2, 3 personas. Ayúdeme a predicar ahí. Dígale a 2, 3 personas, yo soy un árbol que va a dar mucho fruto en este año. Este año es un año de mucho fruto. Este año es un año donde lo que estaba trabado se va a destrabar. Dígale que está a un lado suyo, yo voy a dar mucho fruto en este año. Claro que sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo número 8. Mucho fruto vamos a dar. Yo estoy contento, ¿usted no? Claro que sí. Lucas capítulo 8, verso 11. Bueno, desde el verso 4 vamos a hablar hoy de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es muy bonita y vamos a ver algunas cosas aquí en esta parábola muy lindas y muy interesantes. Dice capítulo 8, verso 4: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, es decir, a Jesús, les dijo por parábola. Fíjese bien, cuando había una gran multitud, mucha gente les habló por parábola. Pero más adelante vamos a ver que a unos cuantos les explicó los misterios. Y ahorita vamos a ver eso. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Diga, yo soy buena tierra. Yo voy a dar fruto al 100 por 1. Y Jesús comienza a explicarles la parábola a sus discípulos. Vamos a ver ahí el verso 9, dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios. A vosotros, ¿a quiénes? A vosotros, aquellos que no se conforman con escuchar solamente la parábola, sino que aún se quedan con hambre, aún se quedan con sed de más y se acercan a Dios y buscan aquellos que aunque se acabó el culto, llegan a su casa y van con Jesús en la intimidad y le dicen: Dios, explícame más, Dios, dame más, Dios, yo necesito que me enseñes más, yo tengo hambre, yo tengo sed, yo quiero más de ti. A vosotros les he dado a conocer los misterios. Y a los otros, ¿usted de qué grupo es? Amén. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Los misterios, lo profundo. ¿A quiénes? Aquellos que tienen hambre, aquellos que no se conforman con un poco, aquellos que van por más y más y más y más. Amén.
los misterios del reino, dice, y a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dice el verso 11, esta es pues la parábola, y comienza a hablar o a dar la interpretación de la parábola. Dice, la semilla es, ayúdeme, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y vamos a dejarle hasta ahí. La semilla es la palabra de Dios. Pero para que una tierra pueda dar fruto, esa tierra necesita recibir la semilla. ¿Verdad que sí? Necesita buscar una semilla la cual pueda recibir. ¿Verdad que sí? Ok. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí sabemos que en una tierra usted puede sembrar uvas y las uvas pueden crecer muy bien. Pero en esa misma tierra puede venir usted a sembrar maíz y el maíz no agarra igual. ¿Verdad? ¿Verdad que hay ciertas tierras para ciertas semillas? Ok, la semilla es la palabra de Dios. La tierra somos nosotros. Así dice, la tierra que estaba junto al camino son los que oyen, y empieza a describir a las personas que estaban junto al camino. Es decir, nosotros somos la tierra y la palabra de Dios es la semilla. Hay ciertas tierras, o más bien hay ciertas semillas para ciertas tierras. Es decir, yo no puedo ir a agarrar una tierra y empezarle a sembrar semillas que no van a dar frutos ahí. ¿Por qué? Porque se empieza a ensuciar, se empieza a llenar de semillas, y cuando le meta la verdadera semilla, tanta cosa que ya se le metió ahí, a lo mejor no va a dar, como los espinos, ¿verdad que sí? Que más adelante vimos que había ya sembrados espinos y la semilla ya no pudo crecer igual y se ahogó. Es decir, usted y yo como tierras tenemos que solamente recibir la semilla que venga del sembrador correcto. No podemos andar buscando como tierras semillas por todas partes. No podemos andar buscando una semilla en una iglesia, otra semilla en otra iglesia, otra semilla y me lleve. No. Tú eres una tierra que va a dar mucho fruto, pero hay un sembrador que Dios tiene destinado para ti, para darte la semilla correcta, para que crezcas, para que madures, para que des fruto en abundancia y puedas crecer frondoso como un gran árbol que dé bendición a muchos. Pero hay una semilla que ya está lista de Dios, que Dios le dio a un sembrador, que ese sembrador la va a sembrar a ti. Ese sembrador se llama autoridad. Amén. Vamos a avanzar. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok. Y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. No hay diablo, David. Sí, cómo no. Viene el diablo y nos quiere hacer sonar o en el oído ciertas cosas. No es cierto lo que están predicando. No, yo sí puedo andar en un montón de partes y no va a pasar nada. Yo sí puedo. No. Estamos hablando todo esto porque hay 4 tipos de tierra que menciona la Biblia. Y solamente un tipo de tierra es la que da fruto al 100%. No las 4, solamente uno. Las otras 3 no dan nada de fruto. No da poquito, no da otro un poquito. No da nada. Solo un tipo de tierra da fruto al 100%. Y si queremos este año dar mucho fruto, que es lo que Dios quiere, tenemos que aprender estos principios. Amén. Entonces dice, viene el diablo y a veces susurra al oído, o a veces pone circunstancias a nuestro alrededor para robar la semilla. Y luego dice, para que no crean y se salven. Porque el diablo sabe que si tú puedes creer, la salvación de Dios viene a tu vida. La palabra salven
en el original es sozo, S-O-Z-O. Esa palabra sozo significa salvación, pero es usada, en la palabra de Dios la usan cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno y fue salvo, y fue sozo, fue liberado. Y la mujer del flujo de sangre, por tu fe ha sido sozo, ha sido salva, ha sido sanada. Y la palabra sozo también se usa cuando la hija de Jairo estaba muerta. Y no te preocupes, no temas, porque si crees solamente, y ella y tu hija será sozo, será resucitada. Salvación no solamente significa ya me voy al cielo cuando me muera. Salvación significa sozo, liberación, sanidad, resurrección, bendición, sozo. Porque si el diablo sabe que te roba la fe, te roba todo, que el diablo no te robe nada, porque así tú podrás dar fruto en abundancia. Amén. Sozo. El diablo quiere venir y poner circunstancias para que no creamos y que no nos salvemos, porque sabe que si creemos nos salvamos. Cuando un ser humano se atreve a creerle a Dios, el diablo ya no tiene esperanza. Así es. Sozo. Muchas veces el diablo, ¿cómo quiere robarnos la semilla? Con circunstancias externas. Lo contrario, la fe o el creer involucra acción. La fe nos hace actuar. Y lo contrario de la fe es el temor o el miedo, que nos paraliza. Muchas veces estamos orando, o estamos leyendo la Biblia, o vamos al servicio, o estamos en la casa teniendo comunión con Dios. Salimos bendecidos grandemente, y viene el diablo y pone circunstancias externas, porque si le creemos a lo que Dios nos dijo, ya no sozo, ya nos salvamos, tal vez nos sanamos, tal vez fuimos libres, tal vez crecimos, tal vez sozo. ¿Estoy explicando? Y pone circunstancias externas. Salimos de oración o salimos de la iglesia o de algún lugar, y viene el diablo y dice: mira, todavía debes tanto en el banco. Mira, todavía está enfermo tu familiar. Mira, saliste y todavía sigues tosiendo. Mira, todavía te duele la cabeza. Mira, las cosas todavía están difíciles. Porque el diablo sabe que si tú crees, te salvas. Los del camino son aquellos que cae la palabra de Dios, la oyen, pero viene el diablo y los hace no creer, para que no se sozo, para que no se salven. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, pues el consejo es permanecer creyendo siempre. Amén. Vamos a ver la segunda tierra, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Pero estos no tienen raíces, es decir, los que caen sobre la piedra, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque está creciendo está creciendo, escucharon, con gozo, y empezó a crecer así la plantita, y vienen aeronazos, o vienen tiempos, climas difíciles, y arrancan las plantas y se apartan. Vamos a ver, explicar esto un poquito más ahí mismo en Lucas capítulo 7, si no mal recuerdo, 6 del verso 46. Jesús nos está hablando acerca de un hombre sabio que pone fundamento a su casa cuando la está construyendo. Dice el verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Subraye eso: viene a mí, oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Verso 48: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, que es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es semejante, es decir, la planta en la parábola del sembrador, que no tenía raíces, que no tenía fundamento, que no tenía profundidad, cuando venía la prueba, era retirada, se iba de la fe. Está hablando lo mismo en esta parábola, que aquellos que construyen su casa con un buen fundamento. Vamos a seguir leyendo para que vea el verso 49. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está hablando lo mismo. Es exactamente lo mismo, nomás que vamos a ver este versículo para poder explicar cómo no ser aquella tierra que no dio árbol con grandes raíces. Dice: muchas veces nosotros creemos que las raíces o el fundamento, o a veces se cree o se dice que, no hombre, ¿quiénes son los que tienen buenos fundamentos? Y dicen, no hombre, los que tienen buena doctrina. ¿O han escuchado eso a alguien? ¿Ha escuchado eso? Tienen una muy buena enseñanza, tienen muy buenos fundamentos. Ok, estas personas son dos tipos de personas. Una persona que las dos personas escucharon las palabras de Jesús. Las dos personas oyeron la misma enseñanza. Las dos personas escucharon la misma doctrina, la buena doctrina, porque Jesús lo que enseñaba venía del cielo. Amén. Y escucharon la misma doctrina, pero uno tenía fundamentos y el otro no. Es necesario, debemos de escuchar la buena enseñanza que viene de Dios, la buena palabra de Dios. Pero lo que hace la diferencia de tener fundamento o no es que uno oyó y fue hacedor de lo que escuchó, y el otro oyó y no fue hacedor. ¿Qué es lo que prueba que tenemos fundamentos? No son los muchos versículos que sabemos, no es la gran capacidad que tenemos para tal vez decir y enseñar los versículos. Lo que prueba que tenemos fundamentos, raíces profundas, es que lo que sabemos lo vivimos. Lo vivimos. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Cuando usted va a hacer una casa, el hermano Joel no me dejará mentir, cuando va a hacer alguna construcción, alguna casa, usted tiene que cavar, ¿verdad que sí? Para poner los fundamentos, tiene que quitar la tierra. Diga, tiene que quitar lo terrenal. Si nosotros queremos ser tierra que dé mucho fruto, tenemos que cavar. Hay tierra en nuestra vida, hay algo terrenal en nosotros, tenemos que agarrarlo y quitarlo, agarrarlo y quitarlo, agarrarlo y quitarlo. Escuché una palabra de Dios, ya lo oí. Me dice que debo de actuar de esta forma. Ok, hay algo, hay tierra que no me permite, voy a agarrarla y voy a quitarla. Bueno, hasta aquí Dios, está bien, ya acabé, ya te entregué algunas cosas, ya hice, pero dice la Biblia, el hombre sabio es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Hay cosas en su vida y en mi vida que Dios nos está pidiendo que ya no queremos seguir cavando. Pero para que la casa no se caiga y para que demos mucho fruto, tenemos que seguir cavando. Tenemos que seguir, ahondar más hondo. Híjole, Señor, esta área de mi vida no quiero soltar. Yo sé que lo tengo que, pero no quiero. Suéltala, cava, quita la tierra, quita lo terrenal, ahonda más abajo, más abajo, más abajo y más abajo, para que los fundamentos sean profundos. Y cuando venga la prueba, no nos tumbe la casa. Amén. Entonces, ¿cómo resolvemos no ser la segunda tierra? Escuchando la buena palabra de Dios y obedeciéndola. Amén. Dile a la persona que está a un lado suyo: yo oigo la palabra de Dios y la obedezco. La tierra que no obedece, o por decirlo de alguna forma, la tierra en que la semilla por un tiempo solamente está sembrada, no va a dar fruto. No va a dar fruto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué aquel hermano sí da fruto y a lo mejor tiene tan poquito de convertido? Tal vez todo lo que ha aprendido, aunque sea menos que lo que nosotros sabemos, él lo ha obedecido.
Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Vamos a ver la tercera tierra. Dice el verso 14. La que cayó, dice el verso 14, la que cayó entre espinos. Cuando usted mete la mano a los espinos, ¿qué le pasa? Pues espina, ¿verdad que sí? Ok. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Diga conmigo, afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es decir, la palabra crece, pero al mismo tiempo va creciendo el afán, va creciendo las riquezas y van creciendo los placeres de la vida, y ahogan la palabra y no dan fruto. Para que algo pueda ahogar a otra, por ejemplo, si están dos personas, para que una persona pueda ahogar a otra, o para que el agua pueda ahogar a una persona, el agua necesita estar sobre la persona, ¿verdad que sí? Cubrirla totalmente y estar sobre la persona. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí para nosotros no caer en ser esta tierra? Es que ni los afanes, ni las riquezas, ni los placeres de esta vida deben de estar sobre la palabra de Dios. Es decir, no les podemos dar un valor mayor que al que le damos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar sobre toda circunstancia. La debemos valorar, la debemos anhelar, la debemos cuidar. Fue la semilla que Dios sembró en nosotros. ¿Por qué no valorarla? No éramos nadie, pecábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él tuvo misericordia para que algún día un hermano, un familiar orara por nosotros y nos compartiera el evangelio, tal vez un amigo, y Dios dio su semilla en nosotros y nos dio vida. A muchos nos sanó, a otros nos restauró, a otros nos bendijo en las finanzas. ¿Por qué no valorar esa palabra tan santa, esa palabra tan bendita, esa semilla que es tan valiosa? La palabra de Dios, valorarla más que afanes, darle un mayor valor que a los afanes. No os afanéis por las cosas del mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Muchas veces vivimos y queremos estudiar la Biblia, y siempre que usted se quiera poner a estudiar la Biblia, a orar, el diablo va a querer impedirlo, porque no quiere que reciba una semilla de Dios. Porque si usted cree, se salva. Se salva no solamente del infierno, se salva si hay enfermedad, se salva si hay dificultad, se salva de todo lo que ya hablamos ahorita. Y a veces estamos empezando a leer la Biblia y, híjoles, ¿cómo le irá a hacer con esto? Y luego viene otro pensamiento de, ¿qué va a pasar con aquello otro? Y luego viene otro pensamiento de, mi hijo. Y viene aquí el otro pensamiento y, ¿verdad que sí? Afanes. Al invertir, ¿usted a quién le invierte más tiempo? ¿A una persona que valora o a una persona que no valora? O sea, una persona que valoramos, ¿verdad? No le invirtamos, no le demos tanto valor a los afanes. Hay afanes, sí, por estar pensándolos no se van a solucionar. Pero a lo mejor si recibimos la palabra de Dios, creemos, somos salvos y se solucionan. Amén. Entonces, afanes, y luego dice las riquezas. Debemos valorar más la palabra de Dios que las riquezas, que lo que anhelemos más, dice la Biblia, que busquemos la palabra de Dios, el consejo de Dios, así como se busca el oro y la plata, o más que el oro y la plata. ¿Cómo usted busca las riquezas? No, David, pues me levanto todos los días temprano, me voy al trabajo, duro 8 horas, algunos en el trabajo, algunos más, ¿verdad? Y está bien, no pasa nada, es parte de la vida. Y lo busco con fuerza, con ímpetu. Pues la palabra de Dios, démosle más valor.
¿Qué quiere decir? ¿Tengo que orar 12 horas? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si tal vez tienes un negocio, el propósito de tu negocio empiece a menguar el propósito. Tengo un negocio solamente para hacer dinero. No, sino que sea un negocio que tú digas, con este negocio, con este trabajo, lo voy a usar para el reino. Si eres vendedor, no, hombre. Si tienes una tiendita en la esquina, imagínate lo que puedes hacer. Vienen a comprar, le das un folleto, le dices un Dios te bendiga, le dices, oiga, lo invito a la iglesia, oiga esto, oiga el otro. Mire, usted se ve muy bien hoy, Dios le ha de haber hecho bien. Y usted empieza a sembrar en la gente, y entonces el valor que usted le dio al reino de Dios sobrepasó el otro valor. ¿Sí me explicó? Aprovechar su trabajo, aprovechar su negocio para implantar el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios primeramente, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y los placeres de la vida. Usted debe de saber que hay placeres legales y hay placeres ilegales de la vida. Sí, un placer ilegal es algún hábito que es pecado, que está contra la voluntad de Dios. Escuchar lo que no se debe escuchar, hablar lo que no se debe hablar, ver lo que no se tiene que ver, actuar lo que no se tiene que actuar. Placeres ilegales. Pero hay placeres legales. La comida es un placer y es legal. Dormir es un placer y es legal. ¿Verdad que sí? Descansar es un placer y es legal. Pero cuando amamos más los placeres, aunque sean legales o ilegales, no es que yo amo más la comida, yo amo más el estar durmiendo que la palabra de Dios. Amén. Necesitamos darle un mayor valor a la palabra de Dios. Que si a las 4 de la mañana el Señor nos despertó a las 4 de la mañana a orar, si Él nos no, es que está haciendo mucho frío, es un placer legal, no es injusto, es legal. Pero cuando amamos más la palabra de Dios que los placeres de esta vida, daremos mucho fruto. No podemos crecer, no puede crecer la palabra de Dios y los placeres al mismo tiempo. No se puede. Para leer, para estudiar, para orar, para tener comunión con Dios, tenemos que dejar ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo le va a invertir a eso? Tiene que dejar tal vez tiempo. Es que no tengo tiempo, David, nomás tengo mi hora de comer. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Es que nomás en la noche puedo un rato antes de dormir. Aleluya. Es que ando bien cansado. Aleluya. Porque cuando valoramos más la palabra de Dios que los placeres de la vida, entonces daremos fruto. Amén. Y verso 15, vamos al verso 15. Ay, no sé ni a qué horas empecé. Para checar el tiempo, ok. Verso 15, mas la que cayó en buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra. Yo creo que Dios nos ha estado preparando el tiempo anterior, los años anteriores, para llegar a ser buena tierra en este año. Porque en este año Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que demos mucho fruto al 100%. Y yo creo que Dios nos ha estado preparando para llegar a este momento. ¿Cuántos lo creen? Dice, y la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, más la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto. ¿Qué es un corazón bueno y qué es un corazón recto? Un corazón bueno y recto es un corazón que recibe una palabra de Dios, o más bien lo voy a decir de esta forma: un corazón bueno y recto es un corazón que busca recibir una palabra de Dios para creerla, obedecerla y valorarla más que todas las cosas. Dígalo conmigo: creerla, obedecerla y valorarla sobre todas las cosas. Corazón bueno, corazón recto. ¿Estoy explicando? Dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, nomás así porque ya la retuvieron, con perseverancia. Hay que perseverar creyendo, oyendo, creyendo, obedeciendo y valorarla más que todas las cosas. David, es que llevo creyendo 7 años.
y las cosas cada vez se ponen más difíciles, perseverar. La Biblia dijo, Jesús dijo en su palabra que quien perseverare daría mucho fruto al 100%. Quien perseverare hasta el fin tendrá la victoria. Quien perseverare hasta el fin le daré la corona de la vida. Persevera, persevera, sigue perseverando, porque aunque la visión tardare, pronto vendrá. Amén. Y la persona que está al lado tuyo, yo perseveraré creyendo, yo perseveraré obedeciendo, yo perseveraré valorando la palabra más que otra cosa. Ellos son los que dan mucho fruto. Ellos son los que crecen grandes y dan fruto a mucha gente. Ellos son los que alimentan a los demás. Ellos son los que crecen. Ellos son los que maduran. Aquellos que recibimos, que obedecemos, que creemos, obedecemos y valoramos la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Y voy a seguir un poco más adelante, porque antes de empezar a todo esto, hablamos que solamente aquellos, a vosotros les es dado a conocer los misterios, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed. Y el siguiente versículo lo explica muy bien, verso 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entraren vean la luz. Jesús da una palabra, tiene sus semillas y enciende la luz. Su palabra, que es como lumbrera a nuestro camino, la enciende. Pero aquellos que, Jesús dijo, voy a encender la luz. Entró a la casa, la encendió. Y los de allá afuera, que se quedaron afuera, saben que Jesús ya encendió una luz. Pero esa luz es para los que entraren, para los que profundizaren, para los que entran más adentro. Aquellos que van con Jesús y dicen, yo sé que prendiste una luz, pero yo la quiero ver, yo la quiero palpar, yo quiero estar bajo el calor de esa luz, yo quiero estar en ese fuego de esa luz, yo quiero estar ahí. Aquellos que profundizan, aquellos que se atreven a entrar a la intimidad de la casa de Jesús y tener una relación más íntima con Él. Aquellos, para ellos es la luz. Para todos es la luz, no, para los que entraren más adentro. Amén. Para ellos es la luz. Dice el verso 17, porque nada hay oculto. Que bueno, vamos a pasarnos hasta el 19. Entonces, es decir, Jesús estaba enseñando. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿Quiénes? Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Verso 20. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Verso 21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo por mucho tiempo había visto este pasaje y yo decía, ¿por qué Jesús dijo eso? Jesús, ¿por qué dijiste eso? Es tu madre, son tus hermanos, es tu familia. Lo que Jesús está diciendo, mi madre, es decir, yo tengo, se lo voy a explicar de esta forma. Llegaron y dijeron a Jesús, Jesús, ahí está fuera tu madre y tus hermanos si quieren, ¿qué es? Verte. Y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen, no los que ven, los que oyen y obedecen, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo, aquellos que son parte de mi, que están cerca en mi intimidad, que son parte de mi casa, de mi intimidad, que hay una relación íntima de familia con ellos, mi padre, mi familia, mis hermanos, ellos son los que oyen, no los que vienen a ver. No los que vayan a ver qué va a pasar ahora. No los que solamente vamos de espectadores. Los que oyen y obedecen la palabra de Dios. En otras palabras, también Jesús les está diciendo, mi madre, es decir, aquellos creyentes en la tierra que estén dispuestos a sufrir un periodo de tiempo cargando mi presencia,
aunque el estereotipo del mundo los tache que se ven muy mal, porque el estereotipo del mundo es así, una cinturita de ¿cuánto? 60, ¿verdad? Y no, pero como está embarazada la madre y tiene que dar a luz, ya no es de 60, es como de 120 a lo mejor. Y a lo mejor el mundo no lo ve tan bien físicamente, pero aquellos creyentes que estén dispuestos a cargar mi presencia dentro de ellos, aunque los estándares del mundo les digan que no se ven bien, aunque los estándares del mundo los miren como locos, aunque los estándares del mundo digan eso no está correcto, aquellos que están dispuestos a sufrir un periodo de tiempo, ay no, ¿por qué estás pasando por eso? Porque estoy buscando la gloria de Dios con todas mis fuerzas. ¿Me estoy explicando? Aquellos que estén dispuestos a cargar la gloria de Dios adentro, aunque pareciera que no se ven tan bien. Aquellos que después de un periodo de tiempo después van a dar a luz mi presencia en esta tierra, mi madre y mis hermanos, aquellos que son coherederos de todas las cosas junto conmigo, aquellos que viven por la misma sangre que yo llevo adentro, dijo Jesús. Ellos, mi madre y mis hermanos, la gente que manifiesta a Jesús en la tierra, la gente que es coheredera con Cristo, la gente que es coheredera y también vive por la misma sangre de Jesús. Ellos no son solamente los que vienen a ver, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Cuántos van a dar fruto en este año? Claro que sí. Usted y yo vamos a dar mucho fruto porque escucharemos su palabra y la obedeceremos. No hay otra forma. No podemos decir tú eres corredero con Cristo y no decirte que obedezcas la palabra de Dios y no decirte que hay que escuchar la palabra de Dios y obedecerla. No se puede hacer eso. Es un evangelio a medias, es un evangelio corto, es un engaño. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero hacerla. Amén. Y vamos un poquito más adelante y con esto ya voy a terminar. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Jesús siempre está avanzando. Jesús siempre está, vamos al otro lado, vamos a pasar este nivel, vamos a pasar aquello que nos impide hacerlo caminando. Me tengo que subir una barca, Jesús siempre está avanzando. Jesús siempre tiene una mirada más adelante. Jesús nunca está quieto. Jesús está avanzando y está en constante movimiento. Jesús no se encierra en algún lugar. Jesús no se encierra en algún periodo de tiempo. Jesús no se encierra en alguna cosa. Jesús siempre avanza. Y sus discípulos, ¿quiénes? Aquellos vosotros. Y sus discípulos, aquellos que entraron. Y sus discípulos, aquellos que escuchan, que obedecen, que están dentro de su intimidad familiar, pasaron con él. Amén. Este año es de que lo que estuviera destrabado se va a destrabar. Pasar al otro lado. Amén. Pero hay que actuar, hay que obedecer y actuar. Verso 23, pero mientras navegaban, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él. ¿Cuántos saben que es bueno ir a Jesús? Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Verso 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? O les dijo: qué bueno que vinieron a mí y me despertaron de mi dulce sueño y yo andaba bien cansado y me hicieron levantarme para, ¿verdad que no los felicitó? ¿Dónde está vuestra fe? El diablo sabe que si quita todo lo que habían escuchado ya de Jesús, ellos escucharon una palabra de Jesús, la interpretación de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y el diablo trajo tormentas, porque sabían que si ellos creían iban a dar mucho fruto. Y vinieron las tormentas y despertaron a Jesús. Y Jesús dijo: ¿y dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hay cosas en la vida que debemos de ir a Jesús,
Pero hay cosas en la vida que usted y yo ya tenemos la fe suficiente para nosotros parar la tormenta y actuar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, no, yo no tengo fe, David, dice la Biblia que a todos se nos dio una medida de fe. Tal vez algunos más grandes, tal vez algunos más pequeñas, no importa, pero tienes fe. Y dice la Biblia, esta pues es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Lo que Dios te dio no solamente fue un poco de fe, lo que Dios te dio fue victoria. Lo que Dios te dio fue victoria. Me estoy explicando. Esta pues la fe ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. La semilla, hay fe dentro de ti. Dios no nomás vamos a ir a escuchar una palabra. Lo que vas a ir a recibir no solamente es una palabra, o no solamente es fe, se llama victoria. Se llama victoria. Se llama victoria. Cuando hay el problema, está en la tribulación, métete a recibir una palabra, porque eso te dará fe, y entonces tendrás la victoria que ha vencido al mundo. Dice la Biblia que todo aquel que es vencido por algo pasa a ser siervo de aquel que lo venció. ¿Habrá alguien despierto aquí todavía? Todo aquel que es vencido por algo pasa a ser siervo del que lo venció. Y si la fe no va a vencer al mundo, la fe no está venciendo al mundo, la fe ha vencido al mundo. Entonces el mundo pasa a ser siervo, pasa a ser posesión, pasa a servir a todos aquellos que están llenos de fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando el mundo venga y quiera asustarte, dile, te me callas y te asientas, tormenta. Mi fe no la tocas, porque si nos ponemos a pensar en el problema y analizarlo, se te va la fe, hermano. La fe no se trata de empezar a razonar, y ya cuando razonamos que Dios puede, no, la fe se trata de, yo tengo fe y aquello no puede contra mí porque Dios está dentro de mí. ¿Estoy explicando? La fe es fe, no es razonamiento, es fe. La fe a veces no se entiende. ¿Cómo Jesús pudo estar dormido cuando hay una gran tormenta? Muchas veces vienen crisis, muchas veces vienen situaciones adversas y no podemos dormir en la noche. ¿Dónde está vuestra fe? Diría Jesús. ¿Dónde está tu fe que te levantes? A mí me dejas dormir y te aquietas, tormenta. ¿Me explico? Porque si Jesús dijo que llegábamos al otro lado, llegamos al otro lado. Si Jesús lo dijo, vamos a llegar. Hay situaciones en su vida y en la mía en las cuales usted y yo ya tenemos la semilla, la fe dentro de nosotros para hacerlo. ¿Más Biblia para eso? Ay, no, David, tenemos que ir a Dios. Sí, tenemos que ir a Dios. Ya fuiste a Dios antes, por eso tienes la fe. Moisés, delante de las aguas, el pueblo atrás y los egipcios atrás. Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuál ayúdanos? Agarra tu vara, ya te di la vara y levántala. La vara es tipo de autoridad. Ya te di la autoridad, Moisés. Ya estuviste conmigo en la zarza ardiendo. Ya estuviste conmigo en el fuego. Ya estuviste en la intimidad. Ya estuviste donde nadie más estaba. Ya te di la autoridad, Moisés. Úsala, levanta tu vara. Y entonces el mar se abrió de dos en dos. Hijo mío, ya te di la fe que tiene autoridad sobre el mundo. Úsala, actúa, porque ahí tienes tu victoria en el nombre de Jesús. Ya nomás resumiendo para terminar, tenemos que ser una buena tierra. ¿Cómo somos esta buena tierra? Somos buena tierra recibiendo una palabra de Dios, creyéndola con todo nuestro corazón, obedeciéndola, valorándola más que cualquier otra cosa. Y eso nos va a traer fe o fruto, y con la fe vamos a, por decirlo de alguna forma, vamos a manifestar victoria en esta tierra. Amén.